Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos nuevamente aquí en la clase del día de hoy de fertilización y nutrición del cultivo de café. Ya nos encontramos aquí en sala con el ingeniero Sergio Sánchez, nuestro maravilloso especialista, que semana a semana nos viene compartiendo todos los conocimientos relacionados al café. Sí, en un par de minutos, esperando a que puedan ingresar los demás participantes. Vamos a ir comenzando. De la misma forma, le damos la bienvenida al ingeniero Sergio Sánchez y también de la misma forma a cada uno de los participantes. En un par de minutos comenzamos. Bien, ya estamos en tiempo, nos hemos pasado un minuto. Comenzamos el día de hoy con la clase que tenemos pendiente en fertilización y nutrición del cultivo de café. Ya está aquí el ingeniero Sergio Sánchez que nos va a compartir toda la información, lápiz y papel. Y atentos, comenzamos. Ingeniero Sergio Sánchez, le cedemos el pase para que pueda comenzar. Vale, muchísimas gracias de nuevo Sinagro y ENSIP por abrir este espacio para aprender sobre el cultivo del café. Les recuerdo, mi nombre es Sergio Sánchez, soy ingeniero agrónomo por profesión y caficultor por pasión. Y el día de hoy vamos a terminar un tema de la clase pasada que nos quedó pendiente, la parte de la siembra, que espero que hayan tenido la oportunidad de revisar la documentación que les envié a través de Sinagro y ENSIP, donde pudieron ya revisar un poco de literatura. Sin embargo, les voy a explicar también, porque muchas veces se quedan cosas que he escrito y que con la experiencia me vienen a la mente y les comparto más conocimientos al respecto. Y luego vamos a, por supuesto, a ver la segunda parte de esta clase, que es sobre fertilización eficiente del cultivo del café. De vital importancia fertilizar eficientemente nuestros cultivos porque asimismo vamos a obtener excelentes resultados en su productividad y rentabilidad. ¿Listo? Ok, en la clase pasada ya nos saludamos, ya entré en contexto de dónde son cada uno de ustedes, la mayoría son de Perú, caficultores, profesionales del agro, así que esta vez podemos pasar por alto esa parte donde me gusta conocer un poco más sobre ustedes y saber de dónde son. Recuerden que estamos en un formato de clase 100% en vivo, entonces tenemos aquí una gran oportunidad de interactuar. Eso quiere decir que en el momento en el que tengan alguna duda o inquietud, pues entonces háganmelo saber
para de una ir despejando las dudas. A ver, me hacen saber si estamos aquí de la clase pasada o quiénes son nuevos. Miren, aquí, por ejemplo, hay alguien que es nuevo, entonces podríamos darle un breve recorderis. ¿Quieren que dé un recorderis rapidito? Una vista por encimita, hay varios nuevos. O tal vez a esa persona nueva se le podría compartir el material de la clase pasada y con ese material podría ponerse al día para que sigamos al tanto con la clase de hoy. Entonces déjenme saber cuántos nuevos hay. Hasta el momento han ingresado 27 estudiantes y 2 nuevos. Así que sigue siendo mayoría las personas que ya estuvimos en la clase pasada. Bueno, muy pendientes, van 3 nuevos, muy pendientes a estas capacitaciones que brinda Sinagro y ENSIP. Realmente, eh, cuando se me da la oportunidad de compartir los conocimientos, intento hacerlo de la mejor manera. Recuerden que me encuentro aquí en mi empresa cafetera. Por lo tanto, los conocimientos que comparto no son solo teóricos, sino que son fundamentados científicamente con avances técnicos de Cenicafé, pero también los he comprobado aquí en mi empresa cafetera, viendo qué sirve, viendo qué no sirve, y durante todos estos años recopilando lo que prácticamente funciona para traerlo aquí a todos ustedes, ¿no? Bueno, van 4 nuevos. Bueno, entonces, la clase pasada fue todo lo que tuvo que ver con el establecimiento del cultivo del café. Entonces, vamos a terminar de ver la parte de la siembra, ¿no? Que fue lo que nos quedó pendiente. Así que les voy a compartir por aquí pantalla, ya que ya tengo aquí listo la, tengo lista la presentación. Mírenla, esperen. Hola, hola. La señorita que acaba de mencionar, Diana Barrantes, por favor que se comunique urgente al interno. Al parecer le han compartido un link de la otra clase. Sí, por favor, comunícate al interno. Mil disculpas. Proceda, ingeniero. Disculpe. ¿Vale? Ok. Entonces recuerden, este material ya les corresponde a ustedes por haber ingresado a la clase, ya lo tiene en su poder Sinagro. Los nuevos se lo pueden pedir aquí a Jonathan y él se los puede compartir. ¿Listo? Pero entonces lo que vimos así a grandes rasgos, hagamos un recorderis, el establecimiento del cultivo del café. Hablamos sobre cómo hacer una programación de las siembras y sobre todo de lo que tiene que ver con la construcción del germinador y el vivero. Recuerden que se tiene que hacer 6 meses antes y que coincida luego con época de lluvias. Aprendimos cómo escoger la mejor semilla, que hay 2 métodos. Se puede hacer con semilla certificada o también se puede hacer seleccionando la semilla de la propia finca. Vimos cómo se realiza el procedimiento para escoger semilla de la propia finca. Esto les dejo de tarea a los nuevos que lo lean, ahí está todo explicadito. Vimos cómo se construye un germinador de café. Recuerden que en mi canal de YouTube pueden buscarme como Sergio Sánchez, pero las iniciales de mi nombre y de mi apellido son los números 5. Y ahí está un video de cómo se construye un germinador de café. Miren, así aparezco como puse ahí en la cajita de comentarios en YouTube. Ahí pueden ver el video donde explico cómo construir un germinador de café. Sin embargo, aquí también está el paso a paso, el paso número 1. Recuerden imbidir la semilla, desinfectarla, cernir la arena. Después, a medida que se vaya virtiendo la arena, se va desinfectando. Listo, todo esto lo vimos. Luego vimos el manejo integrado de los viveros. Hablamos sobre cómo desinfectarlos, cuáles son las medidas que se necesitan para la construcción, cómo llenar las bolsas, cómo enchapolar, cómo fertilizarlos y la labor de descope. Todo esto lo vimos y ya finalizando vimos la parte del trazado y del hollado, ¿no? Recuerden que les dejé de tarea ver unos videos en YouTube donde hablo todo aquello sobre la parte de las densidades de siembra, cómo calcular las densidades de siembra y vimos el video práctico de cómo en mi finca realicé el trazado
En esta oportunidad, ese es un lote geisha que ya hoy en día está en producción. Ese fue el video que vimos. Aprendimos a construir la herramienta T con el ojo de gallo. Inclusive aquí también está el paso a paso de cómo hacer el trazado y luego el aullado, ¿no? Y listo, y después de tener trazado y aullado, pues sigue el gran momento de realizar la siembra. En estos momentos es cuando ya tenemos el colino de café o la planta de café en bolsa lista para llevar a campo, ¿vale? Recuerden que si tienen dudas pueden levantar la manito o simplemente activar el micrófono y la meta es que todo nos quede totalmente claro. En la siembra, entonces ya llevamos el colino de café descopadito, ¿cierto? O pues es lo ideal llevarlo descopado. Pueden llevar el colino descopado o también se puede realizar en campo, como lo hablamos, pero siempre y cuando no haya generado la primera cruz, ¿no? Pero es mucho más fácil realizarlo en vivero. Ya está fertilizado, ya está desinfectado, está de punto. Miren, así como estoy en la foto, bien feliz sembrando un cultivo de café, que ya este año también le voy a coger cosechita, o sea que esa foto fue hace 2 años. Y así es como se siembra. Entonces, miren el procedimiento. Paso número 1. Vamos a iniciar protegiendo el cultivo de plagas y enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En el hueco, que recuerden que debe ser de unas medidas de 30 por 30 por 30, que es prácticamente 30 centímetros, ¿no? Que es prácticamente la medida estándar de un palín de hierro. Esto se hace con el fin de que tenga buen área para desarrollar sus raíces fácilmente y la tierra alrededor esté bien sueltica, bien fertilizadita, bien abonadita para que el cultivo pueda despegar facilito. Entonces esas son las medidas del hueco y hay que aplicar microorganismos, o bueno, por lo menos eso me ha dado excelentes resultados. ¿Cuáles son los microorganismos? Tricoderma, que lo venimos manejando desde vivero, pero recuerden que como son microorganismos biológicos, su mejor efecto es preventivo. Estos microorganismos no se aplican cuando ya la enfermedad existe, sino no, se hace de esta manera en varias ocasiones, germinador, vivero y siembra, para que mantengan una protección a los cultivos biológicas sin químicos y pues podamos sacar una excelente productividad. Entonces, el momento de la siembra no es una excepción para aplicar microorganismos. Pero en esta oportunidad también recomiendo aplicar otros microorganismos diferentes a tricoderma, como por ejemplo Boveria baciana, Bacillus thuringiensis, Metarrhizium, Lecanicilium lecani. Son microorganismos que hoy en día se consiguen comercialmente y que son muy fáciles de conseguir, económicos y que dan un excelente resultado. ¿Listo? Por ejemplo, el Metarrhizium es buenísimo contra la gallinita ciega o el mojojoy o la chisa o la larva de escarabajo, mejor dicho, que muchas veces ataca el cultivo del café cuando está iniciando y el Metarrhizium lo controla muy bien. Lecanicilium lecani es un microorganismo que controla muy bien la palomilla o la cochinilla harinosa. Esta plaga es muy común en la etapa de vivero y con este microorganismo lo podemos proteger. Entonces, ¿cómo se prepara? Consiguen 200 gramos de los microorganismos y se disuelven en 5 litros de agua. 200 gramos en 5 litros de agua. Se revuelve bien, se homogeniza bien por lo menos 2 horas antes, ojalá el día anterior a la siembra. Se homogeniza bien y luego de esa premezcla se saca 1 litro por cada bomba de 20 litros. ¿Listo? O sea que una premezcla de 5 litros nos alcanza para 5 bombadas. Y después de esa premezcla se aplican 100 centímetros cúbicos por cada hueco. ¿Listo? Recién hechecito el hueco, ya está todo trazado y hollado para sembrar.
nos vamos fumigando cada huequito para prevenir contra plagas y enfermedades, enriquecer toda esa microfauna de ese sitio donde esa plantica va a despegar. Es un proyecto de más de 20 años, así que vamos a hacer todo lo necesario para que este proyecto inicie con todas las de la ley. Aumentar lo más que podamos el porcentaje de éxito en este proyecto. Luego, ¿qué es lo que debemos hacer? Encalar o aplicar una enmienda. La enmienda, recuerden que la enmienda se aplica según los resultados de un análisis de suelos. ¿Por qué? Porque es la única forma de saber si es necesario aplicar una enmienda, ya sea para subir el pH o una enmienda para disminuir el pH. La única forma de saberlo es con un resultado de análisis de suelos. También el resultado nos va a permitir saber si hay, por ejemplo, existencia de saturación de aluminio. En este caso, hay que escoger cal dolomita porque el magnesio ayuda a lograr este equilibrio. ¿Listo? Entonces, para saber qué enmienda aplicar, resultado de análisis de suelos es la única forma de saber. En mi caso, en esta siembra en la que estoy en la foto, tuve que aplicar 150 gramos de cal dolomita por hueco. ¿Por qué la siembra es el mejor momento para aplicar una enmienda? Como me pasó a mí, cal. Porque es la única oportunidad que tenemos para que la enmienda, en este caso cal, penetre capas profundas del suelo. Porque el hueco está hecho, aplicamos la cal por dentro, aplicamos cal al montoncito de tierra que sacamos del hueco, revolvemos y entonces esa va a ser la única oportunidad de hacer esto, porque ya una vez el cultivo esté sembrado, solamente vamos a poder aplicar de forma superficial y lo que logra realmente infiltrarse es muy poco. Entonces esta es la mejor oportunidad para aplicar enmiendas, ¿no? Ojo con eso, en el momento de la siembra. Paso número 3, y algo que recomiendo mucho, para mejorar las propiedades físicas del suelo, como textura, porosidad, retención de humedad, estructura, es la aplicación de materia orgánica. ¿Listo? Yo lo he hecho y me ha dado excelentes resultados en el momento de la siembra. Les recomiendo aplicar 250 gramos de materia orgánica por hueco. Recuerden que la materia orgánica debe estar bien compostada, no debe oler a feo, no debe desprender calor, de buena calidad y verán que obtienen buen resultado. Entonces le echan, van microorganismos, cal y materia orgánica. ¿Listo? Todo ahí al huequito antes de sembrar. Cuarto, recuerden que esta es nuestra segunda oportunidad para aplicar ¿qué? Micorrizas. ¿Recuerdan que en la clase pasada hablamos sobre las micorrizas? Para los nuevos, las micorrizas son unos hongos benéficos que lo que hacen es una relación de simbiosis o mutuo beneficio con la planta del café. El hongo se le prende o se fusiona con la raíz de la planta de café, ayudándolo a conseguir más agua y nutrientes. Y la planta, por medio de la fotosíntesis, le da al hongo nutrientes que él no puede sintetizar por él mismo. Entonces es un intercambio. Las plantas colonizadas por micorrizas tienen un mayor desarrollo radicular y por lo tanto un mayor desarrollo aéreo también. Entonces, esta es la segunda oportunidad para aplicar micorrizas, porque la primera oportunidad fue cuando enchapolamos, ¿recuerdan? En vivero. Y la otra oportunidad es aquí en vivero, cuando se vierten los 20 gramos al huequito, también al huequito donde se va a sembrar, y ahí es donde se ponen las plantas de café. ¿Listo? Mucha gente a veces me dice, bueno, ¿y por qué tanta cosa para sembrar el café? Porque simplemente no se abre el hueco y se mete la mata ahí y listo. Como les digo, es un proyecto de más de 20 años y hay que comenzarlo de la mejor manera, invertirle el tiempo y la dedicación y el esfuerzo, también el presupuesto, para aumentar al máximo las probabilidades de éxito. Ahí te dejo la inquietud. ¿De que se puede sembrar en el hueco directamente? Claro que sí. ¿Que los resultados son los mismos? Claro que no. Y eso lo he venido demostrando durante estos años en mi empresa cafetera,
donde gracias a Dios hoy en día vamos a obtener una excelente cosecha, ¿no? Entonces, listo. Una vez están todos estos ingredientes, todos estos productos aplicados en el hueco, llegó la hora de sembrar. Algo que recomiendo es que, por lo general, las zonas de siembra en la topografía de la caficultura son, por lo general, inclinadas, ¿cierto? Tienen un porcentaje de inclinación. Esto quiere decir que debemos, en el momento de la siembra, hacer un plateo para que alrededor de la planta formemos un tipo de plan, lo cual nos facilita la aplicación de productos posteriormente. Entonces, cuando sembramos la planta, hacemos con el asadoncito, así como se veía en la foto, le hacemos un buen plateo para que sea más fácil la aplicación de los nutrientes y de todo el manejo que se viene después de la siembra. ¿Listo? Ok, voy a leer por acá. Ah, ya. Alguien. María, los grupos especializados de café. Ok. Ahí están viendo la pantalla de la presentación que estoy compartiendo, ¿cierto? Genial, si compartiría su pantalla la información. Sí, ahí la estoy compartiendo. ¿Sí están viendo pantalla? Me confirman ahí en los comentarios. Cantidad de cal que puedo aplicar según el análisis de suelos. Recuerden que es según los resultados de un análisis de suelos, pues ahí te dice si es cal dolomita, si es yeso, si es roca fosfórica, si son 100 gramos, si son 200 gramos, etcétera. Bien, Pamela me confirma aquí que sí están viendo la pantalla. Ok. Hice esto y por último está la siembra, ¿no? Entonces, hasta aquí era la información que nos quedaba pendiente, ¿no? A mi experiencia, les recomiendo que esta labor de la siembra no la paguen al contrato. Recuerden que en el campo hay dos metodologías para pagar las labores. Una está el jornal, que es cuando se paga por la labor del día, ¿cierto? Desde un horario, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hace su jornal del día. Cuando se hacen las labores por contrato, uno va con el contratista al lote y le dice, mire, necesito que me siembre este lote, ¿cuánto me cobra? Yo le cobro tanto. Se hace el contrato, muchas veces a palabra, y el contratista verá si se demora 2 días, una semana, un mes sembrando eso, porque ya el contrato está hecho. ¿Qué pasa cuando esta labor se hace el contrato? El contratista, por ganar más dinero, pues lo quiere sacar en menos tiempo y hace la labor a las carreras. Y esta labor no se puede hacer a las carreras. Es un proyecto de más de 20 años. Hay que dedicarle el tiempo necesario a esto, ¿no? Entonces, por eso, lo recomendable es hacer esto al jornal. Ojalá, ustedes puedan estar presentes en este momento y ojalá úntense de tierra. Y yo sé que muchos de ustedes son aquí caficultores, puedan estar en la labor junto con los trabajadores para que esta labor quede bien hechecita. Bueno, muy importante al momento de la siembra, hacerle un poquito de presión donde se mete la plantica para sacar el aire que pueda existir y que las raíces queden en contacto íntimo. Las medidas del plato, bueno, yo lo hago de manera que quepa el aeroplateo, ¿no? Que es mi producto estrella aquí en Colombia. Permítanme, creo que tengo uno por acá. Mírenlo, está un poquito sucio porque lo utilizo muchísimo. Este es el aeroplateo 3.0 original. Es el producto que le acoplo a la guadaña, ¿cierto? Que le acoplo a la guadaña y con esto se pueden platear sobre todo en las maticas pequeñas porque no hay riesgo de que la cuchilla corte la planta. Entonces con esto uno puede platear, chun, 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 y con la guadaña, lo cual es muchísimo más rápido que hacerlo a mano o con la macheta o con el asadón. Entonces yo el plato de la planta se lo hago de manera que en el futuro me quepa esta herramienta. ¿Listo? Esa es mi medida. Entonces, ¿de cuánto? De 35 centímetros en circunferencia, que es la medida de la cuchilla. ¿Listo? Muy pronto va a estar disponible para Perú este producto.
Entonces, esa es la pregunta, esa es la respuesta a la pregunta que me hizo Denis aquí en los comentarios. Ok, entonces hagan esta labor al jornal, no paguen contrato por esto. Una vez visité un lote donde nada que se le desarrollaba el café al caficultor, le dije desenterremos una planta y adivinen qué, la habían sembrado con todo y bolsa. ¿Pueden ustedes creer eso? Con todo y bolsa. ¿Ah? Estas personas muchas veces por hacer el contrato, por hacer las cosas rápido, inclusive ni buen conocimiento tendrán y sembraron todo el café con todo y bolsa y casi al año y medio no crecían, pues cómo iban a crecer, desenterramos una y nos encontramos con esa sorpresota, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ok, vamos a pasar al siguiente tema, el cual es eh, fertilización eficiente en el cultivo del café. Cuéntenme qué dudas tienen hasta el momento. Todo está totalmente claro. Yo voy alistando aquí el otro material. Ingeniero, buenas, ¿me escucha? ¿Sí, señor? ¿Lo escuchó? Ingeniero, una consulta. ¿Qué foliares podemos aplicar en vivero o al momento del trasplante? ¿Foliares? Sí, o sea, le comento porque la zona donde yo produzco y donde producen mis demás colegas es una zona accidentada, no se puede preparar biol, llevar microorganismos, todo un tema, ¿no? Es mucho más práctico foliares, pues le preguntaba cuál sería el más adecuado, porque llevar una botella es mucho más fácil que hacer todo el trabajo, ya sea, por ejemplo, muchas veces los violes se hacen con estiércol y conseguir todo eso en un monte es complicado, tema de personal, y es mucho más fácil aplicar un foliar ya que es una botellita. Pues le pregunto, ¿qué podría aplicar? ¿Enraizante, bioestimulante o algas? Ingeniero. Bueno, Gracias. vale. Aquí lo importante es que el producto que se vaya a aplicar tenga un muy buen contenido de fósforo, porque el fósforo es vital en la etapa de levante, como lo vamos a ver aquí en el siguiente tema, que es fertilización eficiente. El fósforo lo que nos ayuda muchísimo es al proceso del desarrollo de las raíces. Entonces, cualquier producto que ustedes vayan a utilizar, que sea con buen contenido de fósforo. También, ya que van a hacer la aplicación foliar, pues por supuesto las algas marinas, los aminoácidos, inclusive los elementos menores, van a ayudar muchísimo. Pero por eso yo recomiendo en la fertilización de etapa de vivero hacerlo con DAP, fosfato diamónico. ¿Listo? Eh, Soy consciente de lo escarpado que pueden o de lo pendientes que pueden ser algunas zonas de la caficultura, pero recuerden que para eso están a nuestro lado esos hermosos animales como lo son los machos, como les decimos acá en Colombia, o las mulas, ¿cierto? Que son tan buenos trabajadores. Y realmente lo que se aplica por planta son solo 3 gramitos de A por planta. Entonces, no, pues a no ser que vayan a hacer muchísimas hectáreas o muchísimas plantas en vivero, pero si son poquitas plantas en vivero, pues van a tener que subir por ahí un bultico o medio bulto. Entonces, eso es lo ideal. Si realmente se sale de las manos, consigan un producto foliar que entre su etiqueta o sus componentes tenga un alto contenido de fósforo primordialmente. ¿Listo? No recomiendo la aplicación de DAP, el fertilizante DAP, de forma líquida. Resulta que el DAP es un fosfato diamónico, es un fertilizante que fue diseñado para ser aplicado de forma edáfica, o sea, así granulado y que él se disuelva lentamente y él va soltando el fósforo lentamente. Si lo disolvemos en agua, él lo que hace es que primero va a corroer la estructura de la bomba de la fumigadora y segundo lo tapona muchísimo. Hagan la prueba, disuelvan DAP en agua y aplíquenlo y verán que van a tener que estar cada 5 minutos, cada 10 minutos destape, eso porque eso lo tapona muchísimo, ¿listo? Entonces es muy complicado a aplicarlo en drench, ¿listo? Lo recomendado es aplicarlo de la forma para la cual fue diseñada ese fertilizante, que es de forma edáfica. Ingeniero, ¿Listo? buenas noches. Sí, buenas Disculpe, noches.
Ingeniero, en el caso de ahí del amigo que estaba comentando, ¿se podría aplicar lo que es un triomonante a base de auxinas en etapa de vivero? Pues sí, de poder sí se puede, las oficinas puede ser que le ayudan a lo que tiene que ver con el crecimiento. Sinceramente, lo que tienen que hacer ahí es con el agrónomo que les venda el producto, que les dé la dosis exacta para esta etapa, porque la planta ahí está literalmente bebecita. Entonces no se le puede aplicar ningún producto en una dosis que no sea la correcta. Yo sinceramente nunca he utilizado este producto en etapa de vivero, no me ha sido necesario. Lo hago de la forma en que les explico, que así lo recomienda Cenicafé, el Centro de Investigación del Café aquí en Colombia, lo cual ha dado muy buenos resultados. Y yo lo he ensayado en mi finca y sí, también da excelentes resultados. ¿Sabe que sí que he aplicado? Las algas marinas, aminoácidos y micronutrientes acompañados con el tricoderma de forma foliar y da buen resultado también. Entonces sí, sí se podría utilizar las ocinas. Su función es estimular el crecimiento, pero por favor, incluir el fósforo. El fósforo no puede faltar. Ujú. ¿Vale? Ingeniero, Ok. hola, buenas Sí, noches. señor. Sí, Hola, sí, lo ingeniero. escucho. Sí, señor, te escucho, Leonardo. Sí, para la siembra, momento de siembra decía 150 gramos de la dolomita, luego 250 gramos de materia orgánica bien estabilizada, descompuesta, y lo que es micorrizas, ¿cuántos gramos por hueco? Ahí no le Con apunté. Ajá, con 20 gramitos es suficiente, eso es poquitico, una tapadita de 20 gramos ahí en el hueco y ahí vamos a garantizar que haya contacto directo. Recuerden Ya, que igualmente, si la planta ya viene con micorrizas desde vivero, si estamos siguiendo este procedimiento, entonces ahí lo que haríamos es volver a inocular como para garantizar una mayor cantidad de micorrizas. Ya en cuanto a la dolomita, o sea, le meto el hueco y al momento también la planta estoy sembrando ya, o espero todavía que en este caso la dolomita haga un proceso en este caso su trabajo, ¿no? De bajar levantar el pH, mejorar el pH, o al instante la siembra ya, si hay que hacerlo. No, se puede sembrar enseguida. Enseguida sabemos que en la práctica, inclusive como vamos a hacer este trabajo para que coincida con época de lluvias, inclusive si nosotros dejamos el hueco, encalamos y aplicamos todo eso y dejamos así, la lluvia primero se nos puede llevar todo el producto o los huecos se pueden comenzar a tapar, a llenar de agua, de tierra y vamos a perder ese trabajo. No, eso es encalando, aplicando todo y ahí mismo sembrando. No hay problema. Pero esa ¿Sí? dosis de 150 es en función al análisis de suelo. Sí, sí, no, no es un valor estándar. Eso fue lo que me correspondió a mí, según el pH de mi finca y según la saturación de aluminio, que es algo que he tenido que estar corrigiendo. Pero no quiere decir que algún otro caficultor deba utilizar ni la misma enmienda que yo utilicé, ni la misma cantidad. Solamente el análisis de suelos es quien dice qué hay que hacer en ese caso. Y en cuanto a la materia orgánica, también con análisis de suelo. Ah, no, no, la materia orgánica sí. Yo inclusive recomiendo mínimo 250 gramos, pero si le quieren aplicar hasta una libra, se puede siempre y cuando esté bien Mm. compostada. Mejora propiedades físicas del suelo, estructura, porosidad. E inclusive si tienen la oportunidad de aplicarlo más adelante también, la materia orgánica siempre es bienvenida, no, no hay problema. Ok, Ujú. gracias, señor. ¿Vale? ¿Listo? Ingeniero, buenas noches. Sí, Buenas señor. noches. Buenas noches. Ingeniero, quiero hacer una consultita, ingeniero. Yo, en plantas en Levante he aplicado fosfato de amónico, más o menos, bueno, en volumen, digamos, una tapita de gaseosa. Y lo que pasa es que el follaje se me ha ampliado de los plantoncitos y se ha volteado el plantón, se ha doblado, mejor dicho.
con el peso de las hojas. Es una variedad Catigua MG2. ¿Qué puedo hacer o qué puedo aplicar de repente para fortalecer un poco el tallo? Ok, ¿se doblan en vivero después de que le aplicas la tapadita de edad? No, en campo definitivo ya este ingeniero. Ah, ya, ¿después de cuánto tiempo? ¿A los cuántos años se dobla más o menos? A los 2 meses, Ah, dos ya. meses de sembrado. Ah, ya, los 2 meses de sembrado. Listo. Como vamos a ver ahorita en el plan de fertilización, a los 2 meses se inicia con el plan de fertilización y en esos momentos debemos aplicar, comenzar a aplicar una fuente muy importante que es el nitrógeno. El nitrógeno lo que va a ayudar es al fortalecimiento o a la lignificación de este tallo para que no nos ocurra esto. ¿Listo? Inclusive, si de pronto está pasando, ¿y qué tal el porcentaje de sombra en ese lote? ¿Hay mucha sombra o hay más bien poquita? No, 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 no estoy manejando sombra porque recién está comenzando el desarrollo del plantoncito. Ah, bueno, listo. Entonces, sí, con aplicación de nitrógeno en las cantidades que les voy a decir ahorita en la siguiente sección, va a mejorar mucho ese tema. Por ahora, ayúdale a la plantica con alguna horquetica, ¿cierto? Hay que darse la tarea de cuidar nuestras planticas que están creciendo, entonces hay que tomarse el trabajito de enderezarlas, ponerle su horqueta o también funciona muy bien aporcarlas, ¿no? Que aporcarlas es coger con el asadoncito y reunirle tierrita alrededor, como hacerle el plateíto y reunirle tierrita alrededor para que ella coja más fuercita, enraice más y se enderezca. ¿Listo? Acompañada de la fertilización que vamos a ver ahorita. Ok, eso es lo que hemos estado haciendo en la chacleta. Eso, correcto. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Pasamos ya al tema de la fertilización. Importante que estamos aquí en vivo, en directo, para que dejemos todo claro. Ingeniero, Bueno, el tema del foliar del fósforo, ¿su aplicación más efectiva es en hoja o vía drench? O sea, que lo ponen cerquita a la raíz, como mojando. ya, bueno, la mejor aplicación del DAP es edáfico. O sea, edáfico quiere decir, así como viene el producto en su paquete, una tapadita, como nos decía Segundo, así, tun alrededor de la bolsa. Esa es la mejor forma, ¿listo? El DAP no lo recomiendo aplicar fumigado porque tapona la fumigadora, la corroe y la daña. Si quieres aplicar una fuente de fósforo de forma foliar, hay que conseguir un producto diseñado para ser aplicado de forma foliar, que los venden, pero que tenga un alto contenido de fósforo. Comúnmente se conocen como enraizantes. Y a este producto no le mira en las etiquetas y el contenido de fósforo es bueno. No es igual a un DAP, pero es bueno. Entonces, ahí es cuando se aplica un enraizante. Y la mejor forma de aplicar un enraizante es en la base de la planta. ¿Listo? Foliar no, sino a la base de la plantica que ojalá con el agua penetre, toque las raíces y haga su función de estimular las raíces. ¿Listo? Eh, Ingeniero, tengo un producto que dice fósforo, pentóxido de fósforo, 40%. ¿Eso es bueno? Es Y bueno, es bueno. 5% de nitrógeno y potasio 5%. pH 2, ácido. ¿Es Claro que bueno? sí. Sí, Ah, es ya. bueno, tiene buena cantidad de fósforo. El DAP tiene 18% de nitrógeno, 46% de fósforo. Este está muy cercano, tiene 40 de fósforo, muy bien. No recuerdo cuánto me dijiste de nitrógeno, pero está bien, está bueno. 5%. Y 5, potasio listo. también. Eso es, listo, correcto. Sí, es bueno. Según su contenido, parece ser bueno, sí. Eulalio tiene una pregunta. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. Sí, señor. Buenas noches a todos en la sala. En un terreno topográfico inclinado, ¿cuál es la manera técnica o lo más adecuado para poder instalar, digamos, de la planta de café? Puede ser una variedad, de lo que digamos, digamos, Catuay, ¿ya? Sí.
y a una distancia de surco a surco y de golpe a golpe, más o menos, como recomienda el hoyo, cuánto de rayo. Así que acá en Perú, en Colombia, la diferencia, la topografía en los terrenos en Colombia no son tan inclinados, pero acá en el Perú hay zonas, son inclinadas, son zonas topográficas que son inclinadas. Entonces, ¿ha tenido alguna experiencia sobre esa instalación definitiva en esos así terrenos topográficos inclinados? Más o menos, ¿cuál sería su apreciación? Sí, sí, aquí inclusive tuve la oportunidad de visitar su hermoso país. Me invitaron a dar una capacitación presencial allá en Perú, una excelente experiencia por la zona de Chachapoyas del SUE. Y yo me sentía como en mi casa. De verdad, son países muy parecidos en lo que tiene que ver con su microclima. Allá entonces me sorprendió bastante porque eso significa que ustedes tienen un potencial enorme, inclusive al ser en muchas zonas, inclusive tierras vírgenes donde nunca se ha cultivado café, pues tienen un potencial enorme y los felicito por estar en estos momentos capacitándose, porque de verdad que el potencial está del café peruano. Y en esas zonas, sí hay zonas muy empinadas. Y por eso recuerden que está el video que les compartí sobre cómo hacer un trazado. Se los dejo aquí, se les voy a pegar el link para que más rato copien ese link por ahí o algo y cuando termine la clase o en cualquier momento lo dejamos de tarea porque este ya lo vimos la clase pasada, pero ahí les comparto el link. Ahí les comparto cómo hacer un trazado de un lote de café cuando está en un lote inclinado, ¿listo? Se hace con una herramienta que se llama la herramienta T y en esa herramienta T se pone un ojo de gallo. Y también estoy buscando aquí en mi canal de YouTube otro video que se llama Densidades de siembra Sergio Sánchez. Si pongo en YouTube, pero en un momento les comparto el link. Aquí apareció de una. Un video que grabé hace 5 años. Pucha, cómo pasa el tiempo, llevo rato en esto. Bueno, aquí está el video de la densidad de siembra. Este video también es importante porque nos vamos a dar cuenta que las densidades de siembra no son un valor estándar o una receta. Tienen que ver con la topografía del lote, lo que me estás diciendo, la variedad, si es de porte alto, si es de porte bajo. Bueno, ahí nombro todos los factores que hay que tener en cuenta para tomar una buena decisión a la final y saber qué densidad de siembra utilizar. Bueno, entonces ahí te lo dejo de tarea y ahí van a despejar tus dudas. ¿Listo? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Estamos bien de tiempo. Buenas noches. Una consulta. Yo cultivo café con riego tecnificado. ¿Qué medidas de planta a planta y de listón me recomienda? Bueno, te recomiendo, recuerda el video y según la variedad, si es una variedad de porte alto, pues hay que sembrarlo más amplio. Si es una variedad de porte bajo, se pueden acortar las distancias. Si utilizas una siembra en triángulo, vas a aumentar hasta un 15% más las plantas por unidad de área. Entonces, yo no te puedo decir, no, de 1,10 por 1,50 y todos vayan a sembrar así. No, sería un error. Entonces, como tarea, Neida, ver los videos. A ver, ¿listo? Ok, vamos a pasar al siguiente tema sobre fertilización eficiente en el cultivo del café. Bueno, aquí a ustedes les va a quedar este material. Es un material didáctico en el cual están escritas las recomendaciones que les voy a dar enseguida. Todo el plan de fertilización va a estar ahí completo. Así que si tal vez no alcanzan a anotar, pues no se preocupen porque van a tener este documento donde Sinagro y ENSIP se los van a compartir a ustedes en sus grupos privados de WhatsApp que tienen, ¿no? Algo sí que les quiero aclarar antes de iniciar esta clase es que las recomendaciones de fertilización que les voy a compartir son las dosis máximas. Al no tener los resultados de un análisis de suelos, debemos asegurarnos que las plantas reciban todos los nutrientes necesarios. Esto podría significar aumentos en los costos de producción y un impacto ambiental negativo.
Por eso, lo mejor siempre será realizar un análisis de suelos. Pero en caso de que no lo tengan, que es muy difícil, que en mi zona no hay laboratorios, que nadie me ayuda con eso, entonces aquí está esta otra opción que les voy a decir a ustedes, donde se aplica la regla de es mejor que no sobre en vez de que falte. Es mejor que sobre en vez de que falte, es el decir. Pero esto tiene un impacto en nuestros bolsillos y en el medio ambiente. Vamos a aplicar la dosis máxima, por ejemplo, 100 gramos, y resulta que mi suelo no necesitaba 100, sino 60, 40 gramos de más, por 1000 plantas, por 10,000. Ahí les dejo la inquietud. Sin embargo, vamos a ver la parte de fertilización eficiente cuando no se tiene un resultado de análisis de suelos. ¿Listo? A ver, ¿cuáles son los nutrientes esenciales para el cultivo del café? Los esenciales son todos aquellos que las plantas necesitan para desarrollarse, ¿cierto? Entonces están los nutrientes minerales que se encuentran en el suelo y hay otros nutrientes que se encuentran en la atmósfera. En la atmósfera, ¿cuáles son? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esos están ahí siempre disponibles. Pero los minerales, ¿cuáles son? Los minerales se dividen en dos. Están los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes, ¿cuáles son? Está nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y azufre. Y los micronutrientes, ¿cuáles son? Son hierro, cobre, manganeso, boro, molibdeno, zinc y cloro, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cuánto de estos nutrientes necesita la planta en sus dosis máximas cuando no se tiene un resultado de análisis de suelos y también según cada etapa del cultivo. ¿Listo? Vamos a ver aquí una imagen donde nos va a quedar claro algo muy importante. Vamos a hacer un ejercicio aquí en lo que tiene que ver con el contenido de nutrientes de los fertilizantes. Por ejemplo, para el cultivo del café se ha desarrollado entre muchos fertilizantes, uno de los más populares que tiene el contenido de nutrientes de 17, 6, 18, 2. Siempre en todos los empaques de fertilizantes está aclarado el contenido de nutrientes. Siempre el primer número va a corresponder a N, nitrógeno. El segundo número va a corresponder a P, fósforo. El tercer número siempre va a corresponder a K, potasio. Y el siguiente número está especificado a cuál corresponde. Por lo general es a magnesio, a azufre, a zinc, a boro, según corresponda, pero ahí va a estar especificado. Pero siempre los tres primeros van a corresponder a nitrógeno, fósforo y potasio en ese orden. Entonces miren lo curioso de esta imagen y es que los tres tienen el mismo contenido de nutrientes. Los tres son 17, 6, 18, 2, 17, 6, 18, 2 y 17, 6, 18, 2. ¿Listo? No tengo ninguna relación comercial con estas marcas, solamente estoy poniendo aquí eso de manera de ejemplo o con fines didácticos, pero el fin realmente aquí es aclarar que los tres tienen el mismo contenido de nutrientes, pero los tres varían en precio. Muchas veces por la marca o por la tecnología con la que son fabricados, si son mezcla física o si en un solo grano está todo el contenido de nutrientes, si son recubiertos, si no, bueno. Pero básicamente los tres tienen el mismo contenido de nutrientes. ¿Listo?
No sé si lo ve la foto que envié, encontré esos problemas en la hoja. No, no sale por aquí fotos. No se ven fotos. Bueno, 17 de nitrógeno, 6 de fósforo, 18 de potasio y 2 de calcio. ¿Listo? Vale, gracias, Eulalio, por la aclaración. Vale. Sí, 2 de calcio puede estar especificado ahí en la etiqueta del producto. También puede ser magnesio, puede ser azufre, según el producto como que responda. ¿Listo? Ok. Teniendo eso claro, miren, aquí está lo que les acabo de aclarar, que NPK, ¿listo? Siempre va a corresponder a nitrógeno, fósforo, potasio. Y lo mismo pasa en los fertilizantes orgánicos o en los abonos orgánicos. También dentro de su etiqueta o su composición está especificado todo el contenido de nutrientes que esto tiene. Entonces, aquí también podemos llegar a una conclusión importante y es que si cuando me preguntan, ingeniero, ¿puedo fertilizar mi cafetal o mi cultivo solo con fertilizantes orgánicos? Sí se puede, pero esto va a afectar la producción, porque los invito a que hagan el ejercicio y vayan a ver, por ejemplo, el contenido de nitrógeno en una gallinaza pura, por ejemplo, compostada. Puede llegar a ser del 1.5% hasta el 2.5%, por ahí más o menos. En cambio, por ejemplo, la urea tiene hasta 46% de nitrógeno. Entonces, para abastecer la cantidad de un bulto de urea, tendríamos que aplicar más de 40, casi más de 50 bultos de materia orgánica por área, ¿no? O para reemplazar un solo bulto de urea. Entonces, eso es para que tengan como una relación de las diferencias en contenido de nutrientes. En lo que sí gana la materia orgánica es en los aportes, en la estructura física, en la sanidad del suelo, en la microfauna del suelo. Eso sí, indudable y es súper recomendadísima. Pero es mucho mejor si las trabajamos de la mano, que se complementen. ¿Listo? Esto da muchísimos mejores resultados. Bueno, vamos a ver por aquí qué dudas hay. Se requiere más cantidad de fertilizantes. Sí, correcto. Por aquí me envían algunos foticos. Vamos a ver si las podemos ver. Si corresponden al tema de fertilización. O mira, segundo, más bien, para que no nos salgamos del tema, al final de la ponencia voy a compartir mi número de WhatsApp. ¿Listo? Lo guardas. Lo guardas, me escribes. Lo guardas, me escribes por WhatsApp, me envías las fotos y yo con mucho gusto te ayudo. Bueno, ¿cómo puedo realizar el cálculo para aplicar por cada planta según mi análisis de suelos? Bueno, eso es el tema de una clase completica. Bueno, ¿cómo interpretar los análisis de suelos, no? Déjenle la inquietud ahí a Jonathan de Sinagro y en ZIP para ver si tal vez en una próxima clase tratamos ese tema que es bastante interesante. Segundo me dice acá, ok. ¿Listo? Entonces, sigamos adelante. Entonces, teniendo eso claro de los fertilizantes, de qué tipos de fertilizantes hay, están los fertilizantes orgánicos, aprendimos cómo diferenciar el contenido de nutrientes en cada uno de ellos. Ahora vamos a ver los requerimientos en el cultivo del café. Los requerimientos nutricionales del cultivo del café varían según su estado de crecimiento y en este sentido las necesidades de nitrógeno y de potasio pueden variar entre 240 gramos a 300 kilogramos por hectárea año y las de fósforo, magnesio y azufre pueden variar entre 30 y 60 kilogramos por hectárea año. Solamente como les he dicho, con el análisis de suelos vamos a saber con certeza cuánto es, si son 30, 40, 50, lo que se necesite, ¿no? Sin embargo, durante esta clase vamos a ir a los máximos. Entonces, teniendo en cuenta que las necesidades de nitrógeno y de
de potasio van a ser de 300 kilogramos por hectárea año y de fósforo, magnesio y azufre de 60 kilogramos por hectárea año en la etapa de producción. Eso lo vamos a ver más claro ahorita, más adelante. Pero a la hora de aplicar los fertilizantes, siempre debemos despejar estas dudas. Primero, ¿qué aplicar? Segundo, ¿cuánto aplicar? Tercero, ¿cuándo aplicarlo? Y cuarto, ¿dónde aplicarlo? Y quinto, ¿cómo aplicarlo? ¿Listo? Vamos a resolver cada una de estas dudas en cada una de las etapas del cultivo del café. Así que vamos a iniciar desde vivero. ¿Por qué no se inicia desde germinador? Como les comenté en la clase pasada, en germinador no hay necesidad de aplicar fertilizantes. La planta tiene todas sus reservas nutricionales en el endospermo, o sea, en sus cotiledones, y por eso es capaz de germinar en arena, que es un medio totalmente inerte y sin nutrientes. Ya después de que lo pasamos a vivero, a bolsa, y la planta comienza a generar sus hojas verdaderas, allí es cuando comienza a hacer fotosíntesis y es cuando se comienza a hacer necesario el uso de fertilizantes o por lo menos ayudar a la planta con nutrición. Y por eso iniciamos desde la etapa de vivero. ¿Listo? ¿Qué aplicar? Siempre recomiendo el DAP. ¿Listo? Aunque hay otras fuentes, como lo hemos visto o como ya nos dijo nuestro compañero aquí de clase, lo importante es que tenga un alto contenido de fósforo. Del DAP, que es el que siempre he usado con excelentes resultados, ¿cuánto es? 3 gramos de DAP por planta. Importante que el sustrato esté húmedo. Si no está lloviendo, recuerden que el vivero se debe construir en una parte donde no sea fácil regar. Entonces, primero hay que humedecer todas las plantitas, bien húmeda esa bolsa, ese sustrato. O si ha llovido, pues no hay necesidad. Segundo, debe estar deshiervadito para que este fertilizante no se lo vayan a comer las arbences acompañantes. Bien deshiervadito, recuerden que recomiendo hacerlo a mano. Y tercera recomendación, ojo con irlo a aplicar muy cerca a la base del tallo. Lejitos, en todo el bordito de la planta, porque como es una planta bebecita que apenas está iniciando, si aplicamos fertilizante muy cerca, la podemos quemar, ¿no? Entonces, 3 gramitos o lo de que cabe en estos 3 dedos o en una tapita de gaseosa. ¿Listo? El DAP se encuentra así, DAP, o el nombre también es fosfato diamónico. Bueno, fosfato diamónico, pero normalmente se conoce como DAP. ¿Listo? Fosfato diamónico. ¿Cuándo aplicar? Las aplicaciones de fertilizantes se deben hacer en etapa de vivero en 2 ocasiones. La primera es 2 meses después de estar en vivero, o sea, cuando la planta tiene más o menos 3 pares de hojas. Ahí se fertiliza por primera vez. Y la segunda vez es 15 días antes del trasplante. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que cuando hacemos esta labor, la planta va preparada para el estrés que genera el trasplante, porque vamos a sacarlo de un ambiente con una humedad relativa diferente, el transporte, a veces las golpeamos un poquito, todo el trajín, todo eso genera un estrés de trasplante. Si ellas van bien fertilizadas, van a estar preparadas y nos van a aguantar más. Entonces, se nos aproxima la siembra, 15 días antes, le pego su segunda fertilizadita. Los fosforados, una vez llevada la planta a campo definitivo, ¿a los cuántos días se puede fertilizar? Bueno, Luz, vamos por partes. Vamos en la parte de vivero. Ahorita vamos a ir a ver la parte de levante o siembra definitiva. Bueno, vamos a tocar ese tema, pero ¿dónde aplicarlo? ¿Cómo aplicarlo? Como les digo, ¿no? Que el sustrato esté mojadito y lejos de la base del tallo. Bueno, ¿alguna duda con la fertilización en etapa de vivero? Vamos a pasar a la etapa de levante. Recuerden que la etapa de levante le llamamos a la etapa desde que se siembra en campo hasta los 18 o 24 meses,
que es cuando la planta ya comienza a entrar en etapa de producción, ¿no? Entonces, desde que se siembra en campo hasta producción, hasta 24 meses, se llama etapa de levante y vamos a ver la fertilización en esta etapa. ¿Todo quedó claro respecto a la etapa de vivero? Paso a la etapa de levante. Bueno, parece que todo está claro con la etapa de vivero. Así que vamos a pasar a la etapa de levante. ¿Listo? Miren, estas son las necesidades nutricionales del cultivo del café en etapa de levante. Entonces, miren, en esta tabla que es extraída de un avance técnico de Cenicafé, está que el nutriente, los principales nutrientes que se necesitan durante esta etapa son nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Según los estudios de Cenicafé, el nitrógeno a los 2 meses después de siembra se necesitan 7 gramos, a los 6 meses 9, a los 10 gramos 12, a los 14 14 y a los 18 16 gramos para un total de 58 gramos por planta de nitrógeno. De fósforo, miren, se necesita a los 2 meses, luego se repite la aplicación a los 10 meses y luego se repite la aplicación a los 18 meses con 6 gramos para un total de 15 gramos. De potasio se necesita a los 10 meses después de siembra, luego a los 18 meses con 10 gramos y a los 10 meses con 5 para un total de 15. Y de magnesio se necesita más poquito porque recuerden que el magnesio interviene muchísimo en la parte de la floración y como en esta etapa todavía no hay floración, pero sí hay que irlo estimulando, entonces se necesitan poquitas medidas. Entonces a los 10 meses se necesitan 2 gramitos y a los 18 meses 3 gramitos para un total de 5 gramos por planta de magnesio en la etapa de levante. Bueno, sabemos las necesidades nutricionales de la planta del café. Ahora, ¿cómo las abastecemos? Bueno, según esas cantidades, las podemos abastecer con este plan de fertilización. Bueno, si no tienen dónde anotar, recuerden que esta información les va a quedar a ustedes. Bueno, ¿qué aplicar y cuándo aplicar? Bueno, 2 meses después de siembra, aplicar 20 gramos por planta de una mezcla de urea y DAP en proporción 3:2. De aquí en adelante vamos a escuchar mucho aquello de eso de las proporciones y las proporciones lo que nos hacen referencia es a la cantidad de fertilizante. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice una mezcla de urea y DAP en proporción 3:2. Significa que son 3 partes de DAP por 2 partes de urea. O sea, una mezcla de, por ejemplo, 3 paladas de DAP, perdón, 3 paladas de urea y 2 paladas de DAP. O en otras cantidades, 3 bultos de urea, 2 bultos de DAP y revolver. 3 cucharadas de urea, 2 de DAP y revolver. 3 manotadas de urea, 2 de DAP y revolver. A eso hace referencia las proporciones. ¿Listo? Para que lo tengan claro y en cuenta de aquí en adelante. Ok, la dosis en etapa de vivero son 3 gramos de DAP por planta a los 2 meses aproximadamente y 15 días antes del trasplante. Bueno, y en Perú se conoce como etapa de desarrollo. Listo, perfecto. Entonces, en etapa de desarrollo, esta es el plan de fertilización. A los 6 meses después de siembra en sitio definitivo, debemos aplicar 20 gramos de urea por planta. Entonces, fíjense que aquí estamos supliendo el mismo plan de fertilización acá que nos daban, que era a los 2 meses, a los 6, 9 gramos de nitrógeno, se suplen con 20 gramos de urea.
¿Listo? Aquí también podemos notar que el plan de fertilización comienza a partir de los 2 meses. Esto tiene dos razones. La primera es que como vamos a aplicar enmiendas en la etapa de siembra, para poder fertilizar después de aplicar una enmienda hay que esperar 2 meses. Y la segunda razón es que a los 2 meses la planta ya va a tener un buen desarrollo radicular, ya habrá salido del terrón en el que estaba contenido, ya va a tener buenas raíces secundarias y va a estar en toda la disposición de absorber cualquier fertilizante que le apliquemos. Ok, entonces a los 6 meses después de siembra, les recomiendo aplicar 20 gramos de urea por planta, ¿no? A los 10 meses después de siembra, les recomiendo aplicar 40 gramos de una mezcla de urea, DAP y KCl en proporción 3, 1.5 y 1. Y aplicar separadamente 2 gramos de óxido de magnesio. Bueno, la proporción: 3 paladas de urea, 1 palada y media de DAP y 1 palada de KCl. ¿Por qué el óxido de magnesio aparte? Resulta que el óxido de magnesio tiene una granulometría, o bueno, sus granos son muy pequeñitos. Si lo revolvemos con todo el óxido de magnesio se nos va a ir para el fondo de la mezcla, por lo que sus granos son tan pequeñitos. Entonces, a las primeras plantas que le apliquemos, no le vamos a aplicar nada de óxido de magnesio, y a las últimas les vamos a estar aplicando todo el óxido de magnesio de todas las demás. Entonces, por eso es recomendable cargarlo aparte. Muchos me han dicho, no, eso es muy engorroso, eso en la práctica no es práctico. Y sí, tienen razón, yo no lo hago así, por lo menos. Por eso está esta otra opción. A los 10 meses, aplicar 55 gramos de una mezcla de urea, DAP, KCl y Nitromac en proporción 2, 3, 2, 6. Nitromac es un fertilizante de Yara que se consigue a nivel mundial y es un fertilizante que tiene el contenido de magnesio que necesitamos en estos momentos. Entonces, y sí tiene una granulometría muy parecida a los fertilizantes estándar, entonces se puede mezclar con todos los demás. Entonces, hay que mezclar 2 paladas de urea, 3 de DAP, 2 de KCl y 6 de Nitromac. Bien revueltico y 55 gramos de esa mezcla por planta, ¿no? Está esa otra opción. Así es como yo lo hago porque es más práctico. Ok, ahora a los 14 meses después de siembra, aplicar 30 gramos de urea solita por planta. ¿Listo? 30 gramos de urea solita por planta a los 14 meses. Y por último, a los 18 meses, que es cuando por lo general la planta ya comienza a salir de su etapa de desarrollo y comienza a entrar a la etapa de producción, en estos momentos se deben aplicar 60 gramos por planta de una mezcla de urea, DAP y KCl en proporciones 3, 1, 1.5 y aplicar separadamente 3 gramos de óxido de magnesio. O también está la opción que más recomiendo, que es 18 meses después de siembra, aplicar 80 gramos por planta de una mezcla de urea, DAP, KCl y Nitromac en relación 2, 2, 3, 7. ¿Listo? Ese es el plan de fertilización completo que da excelentes resultados. En mi canal de YouTube y en mis redes sociales pueden ver el resultado tan bueno que hemos obtenido con este plan de fertilización y realmente funciona. ¿Listo? ¿Dónde aplicarlo? Hay que aplicarlo en media luna con el plato limpio de la planta. Entonces, uno de los costos más altos en la etapa de desarrollo es el deshierve. Es precisamente por eso, porque la planta está muy pequeñita y el monte o las arbences le ganan mucho en crecer. Entonces hay que estar realizando los plateitos, mantener la planta sobre todo bien plateadita, y es muy recomendable después de platear aprovechar para fertilizar para que el fertilizante quede en contacto íntimo con el suelo.
¿Cómo aplicarlo? Debemos asegurarnos que el suelo esté húmedo. Estos fertilizantes edáficos requieren de humedad del suelo para que puedan ser absorbidos por el suelo, reaccionar con los coloides del suelo y finalmente poder ser absorbidos por las plantas. Entonces, no podemos fertilizar en etapa de verano o sin que el suelo esté húmedo, ¿no? Ojo con eso. Ok, vamos a pasar ahora a las recomendaciones de fertilización en etapa de soca o poda. Cuéntenme qué duda tienen hasta el momento o si todo les quedó claro, si en estos momentos ustedes ya podrían ir a fertilizar su cafetal en levante o si ya podrían ir a darle una recomendación de fertilización a un caficultor para su cafetal en desarrollo. Cuéntenme a ver. Ok, la luna realmente dicen que influye sobre todo en la parte de podas, ¿no? Por aquello de la atracción que ella tiene y bueno, y dicen que inclusive el mar, cuando hay luna llena, la marea crece, cuando no hay luna llena, la marea disminuye, etcétera. Realmente y sinceramente yo nunca me he ligado a que si hay luna llena o luna menguante o lo que sea. Yo es si está lloviendo. Si está lloviendo, yo no voy a esperar a que sea luna llena para fertilizar, porque de aquí a que llegue luna llena se me mete el verano. Yo de una vez voy fertilizando de una vez cuando está lloviendo. ¿Listo? Entonces, mi prioridad es que esté lloviendo. Por aquí preguntaron qué es DAP. Eulalio ya me ayudó. Fosfato diamónico. Es un fertilizante del que ya hemos venido hablando. ¿Cómo el trasplante poda? ¿Cómo el trasplante de poda? Bueno, no entendí esa pregunta. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda con la etapa de levante? Bueno, parece que no. Como etapa de desarrollo, ya sabemos cómo fertilizarla eficientemente. ¿Sí? ¿Se escuchó? Dije, una consulta. Sí, señor. Dices, ¿cómo se llama? Por gramo, digamos, 55 gramos, digamos, este es de urea. La urea es nitrógeno, ¿verdad? Sí. Ya, entonces 55 gramos, y ahora, en un saco de 50 kilos es 46% de nitrógeno, quiere decir. Entonces, quiere decir 50, de 100, o sea, ese es, cuando hablamos de 46% quiere decir de 100, o sea, quiere decir en dos sacos son 46%. En este caso, ¿cómo se calcula en gramos? Que esto tiene que cumplir 55 gramos porque entonces un saco de 50 kilos solamente sería 23% de nitrógeno. Entonces, ¿cómo lo calculas este en gramos? No, no sé si tienes ese dato, ¿nos puede explicar? Bueno, Liz, recuerden el anterior plan de fertilización que vimos acá, ¿cierto? Que era donde nos especifica que para la etapa de desarrollo, digamos durante sus 2 meses, se requiere de 7 gramos de nitrógeno, a los 6 meses 9 gramos de nitrógeno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren, si para los, digamos, vamos a hacer el ejemplo con uno simple, porque con uno complejo, por ejemplo, que lleva 4 fertilizantes, Urea, DAP, KCl y Nitromac, el ejercicio es como tú lo estás diciendo, primero se suple la necesidad de nitrógeno con el fertilizante que tiene el micronutriente o el nutriente más pequeño, como en este por ejemplo sería el Nitromac, que tiene nitrógeno y magnesio. Según el contenido de nitrógeno, vemos cuánto nos suple, le restamos a la necesidad, nos suple todo el magnesio y así vamos supliendo, ¿cierto? En base a de que 2 bultos hacen el porcentaje del contenido de nutrientes que tienen. Bueno, inclusive esa es la base también para interpretar análisis de suelos. Pero a ver si me hago entender de una forma fácil. Digamos, aquí, el plan de fertilización nos dice que
se necesitan 9 gramos por planta de nitrógeno a los 6 meses, ¿cierto? A ver, el celular de mi hija, pero vamos a ver si tiene calculadora. Ella se llevó el mío, así. Listo. Son 46% de nitrógeno en 100 kilos de urea, ¿cierto? Para suplir 9 gramitos de nitrógeno, ¿cuánto se necesitarían, no? Entonces es una regla de 3, donde simplemente, después de hacer esa regla de 3, nos dice que hay que aplicar 20 gramos de urea con un contenido de nitrógeno del 46% para suplir 9 gramos de nitrógeno. ¿Sí me hice entender? Ok, esa es la metodología que se utiliza para la interpretación de análisis de suelos. Eulalio sabe que es así. Y así es como se llega a la conclusión de cómo voy a suplir la necesidad de 9 gramos de nitrógeno por planta con urea que tiene 46% de nitrógeno. También se podría suplir con otro tipo de fertilizantes, pero lo hacemos con urea porque es la que más tiene nitrógeno y solamente tiene nitrógeno y me cumple esa necesidad en específico. ¿Listo? Tal vez no quiero enredarlos porque esto es el tema de una clase a profundidad de interpretación de análisis de suelos, pero básicamente es eso. Es como con la urea, con 20 gramos de urea, vamos a estar supliendo los 9 gramos de nitrógeno que la planta necesita en esta etapa. En conclusión, ¿listo? Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, parece que no. Vamos a pasar a la etapa de fertilización en etapa de soca o poda, ¿no? Recuerden que hay varios tipos de socas o de podas. Está la poda tradicional, está la soca calavera o la poda calavera, está la poda pulmón o soca pulmón. En mi canal de YouTube tengo un video de cada una de ellas. Si quieren saber cómo se hacen, de qué se tratan, pueden ir a verlo. Pero hay un principio que debemos entender en lo que tiene que ver con este tipo de renovación, sobre todo en la renovación de poda tradicional, que es una poda tan agresiva, porque realmente es la renovación total de un cultivo envejecido. Noté cuando logré visitarlos allá en Perú, y es que el amor que se tiene por las chacras es muy bonito, ¿cierto? Pero a veces también tiene un efecto un poco negativo, y es que por lo general el caficultor está tan apegado a su chacra que tal vez no está considerando renovarla. E inclusive en algunas zonas no se conoce esto de las renovaciones por soca. No hay necesidad de tumbar el cultivo y volver a sembrar, no. El cultivo del café se puede podar y él vuelve y retoña y es como iniciar de nuevo un ciclo productivo. Pero las socas o las podas son un 50% o hasta más económicas que volver a sembrar un cultivo y ya no producen los 2 años, sino al año ya vas a tener café otra vez. Entonces, es una muy buena opción para mantener ciclos de producción en una empresa cafetera, ¿no? Que algunos lotes que visitamos, variedades típicas de 20, 30 años, con ya dobladas, larguísimas, altísimas, y en el copo unas 3 pepitas. Eso no es rentable, hay que renovar. Cuando se renueva, por ejemplo, con la poda tradicional o soca tradicional, lo que se hace es que se derrama, se quitan todas las ramas y se corta el tallo a unos 40 o 30 centímetros en bisel. Eliminamos una gran parte aérea. Por algo fisiológicamente conocido como relación fuente-demanda, en esos momentos van a comenzar a morir muchas raíces, porque antes la planta tenía raíces suficientes para sostener una gran base aérea. Se la quitamos
pues entonces ya no van a ser necesarias tantas raíces y solamente van a quedar al final las necesarias para sostener ese pequeño tronco que a los 2 meses va a comenzar a retoñar. Y ahí es cuando hacemos la selección de chupones, etcétera. En ese orden de ideas, la planta va a estar lista, o sea, sus raíces ya van a estar bien desarrolladas, ya se habrán muerto las que tenían que morir, ya habrán retoñado unas nuevas, sobre todo secundarias, a los 6 meses después de haber realizado la soca o poda. Por eso, en estos momentos es cuando se debe fertilizar. Si lo hacemos antes, la planta todavía está estresada, o si lo hacemos pues mucho después, pues ya la planta va a estar prácticamente en etapa de producción. Entonces, por eso lo ideal es fertilizar 6 meses después de haber realizado la labor de soca o poda. ¿Con qué recomiendo fertilizar? Con 60 gramos de una mezcla de urea, DAP y KCl en relación 2-1-1. ¿Listo? Después de los 6 meses, ya se va a considerar un cafetal en producción. Miren, eso es rapidito que un café renovado por soca o por poda va a comenzar a producir de nuevo. ¿Dónde aplicarlo? Con el plato limpio de la planta. ¿Cómo aplicarlo? Recuerden que debe estar en época de lluvias con el suelo húmedo para que pueda ser bien asimilado el fertilizante. ¿Alguna duda respecto a la etapa de soca o poda y su fertilización? Bueno, parece que no, nos quedó totalmente claro, así que vamos con la última etapa y apenas nos va a dar el tiempo exacto para explicarles lo que tiene que ver con la fertilización de cafetales en producción. En esta etapa, los elementos minerales que más se necesitan son el nitrógeno y el potasio, seguidos por el fósforo, magnesio y azufre. En las zonas cafeteras es muy común encontrar deficiencias nutricionales de estos nutrientes y por eso vamos a aprender cómo hacer para suplirlas, ¿no? Recuerden que el nitrógeno es el principal elemento para el cultivo del café y es el encargado del desarrollo aéreo, del crecimiento de las hojas, interviene mucho en la fotosíntesis, en el desarrollo de ramas. El potasio es vital en el proceso de floración. Fósforo y magnesio y azufre en la etapa de la fotosíntesis y el llenado de grano, ¿no? Y los elementos menores, realmente su demanda es muy poca. Sin embargo, recomiendo aplicar 1 o 2 veces al año menores de forma foliar. Hoy en día, los fertilizantes con elementos mayores ya tienen dentro de su composición fertilizantes menores incluidos para que podamos suplir esta pequeña cantidad, porque realmente por su cantidad no es necesario aplicarlos específicamente de forma edáfica, porque realmente sería muy poquito, más bien foliar o ojalá contenidos en algunos otros fertilizantes. ¿Ok? Tomando como base las densidades de siembra nutricionales para cafetales con densidades de siembra superiores a 7.500 plantas por hectárea y con porcentajes de sombra menores al 35%, tenemos que las necesidades nutricionales de nitrógeno son 300 kilogramos por hectárea año, de potasio son 260 kilogramos por hectárea año, de fósforo son 50 kilogramos por hectárea año, al igual que de magnesio y azufre. ¿Por qué aclaro eso de las densidades de siembra? Porque cuando se tiene un análisis de suelos, según las densidades de siembra, esos planes de fertilización cambian un poco y también sobre todo por el porcentaje de sombra, porque el porcentaje de sombra excesivos no permiten que haya buena fotosíntesis y no se puede llegar a una buena conclusión. Entonces, miren, aquí está esta tabla en la que les recomiendo que se puedan basar. Y es que, por ejemplo, recuerden, en mi canal de YouTube hay un video donde explico cómo calcular el porcentaje de sombra con ayuda del celular. ¿Listo? Vayan a verlo.
Y con eso van a saber si tienen un porcentaje de sombra entre 35, 40, 45, 60. En esta tabla miramos que si nuestra densidad de siembra es mayor a 7.500 plantas por hectárea y el porcentaje de sombra es menor al 35%, deben aplicar el 100% de las recomendaciones que les voy a dar enseguida. Ahora, si tienen densidades de siembra entre 5.000 y 7.500 y un porcentaje de sombra, por ejemplo, del 38%, entonces no deben aplicar el 100% de los que les voy a decir, sino solo el 85%. Y así sucesivamente. Ahora miren, por ejemplo, el de, si tienen una densidad de siembra menor a 5.000 plantas y un porcentaje de sombra entre el 45 y el 50%, 55%, deben aplicar solamente la mitad de lo que les voy a recomendar. Primero, porque hay muy poquitas plantas y segundo, porque el exceso de sombra no va a permitir que las plantas absorban todos estos fertilizantes. ¿Ok? Ahora, vamos con este ejercicio. Para el plan de fertilización con fertilizantes simples, podemos usar una mezcla en relación 6,142 kilogramos por hectárea año de los siguientes fertilizantes: urea, DAP, KCl y quieserita, fraccionados de la siguiente manera según la densidad de siembra y el porcentaje de sombrío. Entonces, miren, esto es el plan de fertilización con fuentes simples, ¿no? Entonces, miren, si tienen densidades menores al 35% y una densidad de siembra mayor a 7.500 plantas por hectárea, entonces son 2 aplicaciones al año de 676 kilogramos, ¿listo? Por hectárea al año, pero se divide en 2, ¿listo? Ahora aquí, por ejemplo, con densidades de siembra mayores a 7.500 plantas por hectárea, ¿listo? Si lo van a hacer en 3 aplicaciones, son 451 kilogramos por hectárea año de la mezcla que les acabo de decir, de una proporción de 6,142 de urea, DAP, KCl y quieserita, ¿listo? Esta información les va a quedar a ustedes. Bueno, entonces no se preocupen, simplemente es leer, comparar con las tablas que les voy a decir que tienen base científica, miren, según el avance técnico de Cenicafé, y ahí van a poder. O simplemente, si no se quieren complicar haciendo mezclas y X y Y motivo, pues también están estas opciones de los fertilizantes compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre un fertilizante simple y uno compuesto? El fertilizante simple tiene por lo general 1 o 2 nutrientes máximo. Por ejemplo, la urea tiene solo nitrógeno. El DAP tiene fósforo y nitrógeno. Son simples. Los fertilizantes compuestos son aquellos fertilizantes que tienen más nutrientes, como por ejemplo el 17,6,18,2, el 19,4,19,3, el 25,4,24, etc. Estos son los contenidos de nutrientes o de fertilizantes según el grado del fertilizante. Este grado de fertilizante se puede conseguir con muchos nombres comerciales, pero lo esencial es que ustedes sepan el contenido de los nutrientes de ese fertilizante para que puedan aplicar esta tabla. Entonces, miren, por ejemplo, si utilizan un fertilizante como el que vimos al inicio de la clase, que tiene un contenido nutricional de 17,6,18,2, van a tener que utilizar 1.765 kilogramos de este fertilizante por hectárea año. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, si utilizan 25,4,24, son 1.200 kilogramos por hectárea año de ese fertilizante. Con eso se garantiza que van a estar supliendo las necesidades nutricionales siempre al 100% de nitrógeno, como la pregunta que nos hacía el compañero. Estas mezclas lo que garantizan es que se cumpla al 100% la necesidad de nitrógeno, que es el fertilizante que más necesita el cultivo del café. Luego que suplan en su necesidad el fósforo, luego el potasio, luego el magnesio y luego el azufre. Pero miren, aquí hay algo interesante. Por ejemplo, el 17,6,18,2 me va a estar supliendo el 100% de nitrógeno, pero recuerden que la necesidad de fósforo en la etapa de levante es de 60.
Y aquí el 17.6, 18.2 no me va a estar supliendo 60, sino 106. O sea, 46 gramos de más de fósforo. En cambio, el que está más cerquita, por ejemplo, es el 24.323, que miren, me suple el 100% de nitrógeno y me suple 38 de fósforo y me suple 250 gramos de potasio. Pero esto también tiene que ver con la disponibilidad de fertilizantes en tu zona. Hay zonas en las que es difícil conseguir fertilizantes, entonces simplemente hay que ir y preguntar cuáles están disponibles y según los que estén disponibles voy a ir a esta tabla y voy a saber cuántos kilogramos por hectárea año de cada fertilizante. Fíjense que la recomendación es de kilogramos por hectárea año. O sea, si vamos a fertilizar 2 veces, esto se divide en 2. Si vamos a fertilizar 3 veces al año, esto se divide en 3. Y la cantidad que nos dé, lo debemos dividir en el número de plantas para saber cuántos gramos por planta debemos aplicar, ¿no? Entonces, ese ejercicio lo debemos hacer según la cantidad de fertilizantes por planta, ¿no? Ok, teníamos solo hora y media para esta clase. Espero haber tenido la oportunidad de compartirles a ustedes lo que tiene que ver con la fertilización eficiente en el cultivo del café. Recuerden que a ustedes les va a quedar este documento, así que lo invito a que lo revisen, ¿cierto? Y en caso de cualquier duda, me pueden escribir al más 57 320 986 6901. Ahí me pueden escribir al WhatsApp. Me dicen que quieren hacer parte de un grupo gratuito de WhatsApp donde estamos junto con caficultores de todo el mundo. Ahí despejamos dudas e inquietudes y compartimos información de valor respecto al cultivo del café. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias, Sinagro. Muchas gracias, ENSIP, por la oportunidad de compartir estos conocimientos. Espero haber podido compartir algo de información con todos ustedes. Les va a quedar el documento para que lo revisan más a detalle. Pueden contar conmigo para lo que necesiten. Escríbanme al WhatsApp y estamos en contacto con mucha confianza. Tal vez ahorita ya no revise el celular, pero mañana sí, en cualquier momentico lo reviso y podemos estar en contacto. ¿Listo? Espero que les haya gustado la ponencia de hoy y llegamos al final. Espero nos veamos en una próxima oportunidad también. Espero que Sinagro y ENSIP nos den la oportunidad de estar en contacto de nuevo para este tipo de ponencias que son tan importantes como el cultivo del café. Los felicito por estar hoy sábado en la noche capacitándose respecto al cultivo del café. Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero Sergio Sánchez, como siempre nos tiene acostumbrado con una excelente ponencia. Sí, vamos a estar en comunicación. Seguramente vamos a estar en una siguiente ponencia, siguiendo nutriendo en estos temas del cultivo de café. Gracias, ingeniero Sergio Sánchez. Gracias a los participantes, a Sinagro, a ENSIP también de la misma forma. Creo que ya todos están en el grupo. Vamos a enviar el link para comenzar con el proceso de certificación. Eso fue, gracias al ingeniero Sergio Sánchez, también a Sinagro y ENSIP. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.